Chile es un pequeño país que tiene una gran vocación agroexportadora. Esta vocación se basa principalmente en su condición sanitaria y fitosanitaria, la cual, por un lado, principalmente se debe a las condiciones aisladas en que se encuentra. Por un lado, la cordillera de los Andes, por otro lado, el Océano Pacífico. Pero también se debe a la gran inversión que ha hecho tanto el sector público como privado para mantener esta condición sanitaria. Es aquí donde cobra importancia el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, porque nos ha permitido, a través de sus principios, defender por un lado y mantener el equilibrio entre la protección sanitaria y evitar trabas injustificadas al comercio con nuestros socios comerciales. ¿Cómo hemos llevado esto a la práctica? Principalmente a través de los acuerdos comerciales que Chile tiene. Chile es uno de los países que más acuerdos comerciales tiene en el mundo, y en cada uno de ellos tiene un capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias, basados en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC. Bueno, Chile ha sido un activo participante en el Comité de Medidas Fitosanitarias y Fitosanitarias desde sus inicios, presentando una serie de propuestas, dentro de las cuales podemos destacar la regionalización, para la cual se propuso un procedimiento acelerado, el cual fue aceptado por el comité. Otro punto donde Chile ha sido muy activo y ha hecho propuestas interesantes y aceptadas por el comité es en transparencia, donde hace algunos años propuso que se incorporara en las notificaciones las medidas de facilitación de comercio, siendo estas aceptadas y adoptadas por el comité. Por otro lado, la participación de Chile en este comité ha permitido tener una interacción muy alta con los países que asisten a esta reunión, logrando plantear preocupaciones que se mantienen de manera bilateral con algunos países que son miembros de la OMC. Como un ejemplo importante podemos destacar que con Vietnam, a través de reuniones al margen del comité, se obtuvo que se nos reconociera la condición de mosca de la fruta que tiene Chile, y por otro lado, la apertura para la exportación de manzanas desde Chile a Vietnam. Finalmente, quisiera destacar que para Chile las herramientas online de asistencia técnica que tiene la Organización Mundial del Comercio, como por ejemplo es el curso de medidas sanitarias y fitosanitarias, es una herramienta vital porque nos ha permitido capacitar de manera muy fácil y útil a las personas del sector público que trabajan en las medidas sanitarias y fitosanitarias. Por otro lado, aparte de ser una herramienta importante para el sector público, también debería ser usada por el sector privado, ya que esto les permitiría usar estas herramientas en un beneficio para ellos, ya que les facilitaría el entendimiento de los derechos que ellos tienen y que emanan de este acuerdo.